En solo 1 segundo, todo desapareció. Una luz más brillante que el sol iluminó el cielo. Y en ese instante, miles de personas dejaron de existir sin siquiera entender lo que estaba pasando. No hubo tiempo para correr. No hubo tiempo para reaccionar. Solo un destello y silencio. Pero lo más impactante es que esta historia no comienza con la explosión. Comienza con una decisión. Una decisión tomada a miles de kilómetros de distancia por personas que sabían que estaban a punto de cambiar el mundo para siempre. ¿Te imaginas despertar un día normal, caminar por las calles, ver a la gente trabajando, niños jugando, y de repente todo termina? Eso fue exactamente lo que ocurrió. En cuestión de segundos, una ciudad entera se convirtió en cenizas. Edificios desaparecieron. Sombras quedaron marcadas en las paredes. Y el aire mismo se volvió mortal. Pero aquí está lo que casi nadie te cuenta. No todos murieron en ese instante. Algunos sobrevivieron. Y lo que vivieron después fue aún peor. Porque el verdadero horror no fue solo la explosión. Fue lo que vino después. Personas caminando sin rumbo. Heridas que nadie sabía cómo curar. Una lluvia negra cayendo del cielo. Y un enemigo invisible que seguía matando lentamente. Radiación, algo que en ese momento casi nadie entendía, pero que cambiaría la vida de miles de personas para siempre. Esta no es solo una historia de guerra, es la historia de un segundo, que dividió al mundo en un antes y un después. Una historia que muchos conocen, pero que pocos realmente comprenden. Y hoy vas a descubrir lo que nadie te contó. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo te va a sorprender, te va a dejar sin palabras. Para entender lo que ocurrió, tenemos que volver atrás. Año 1945. El mundo estaba consumido por la guerra más devastadora de la historia. La Segunda Guerra Mundial. Europa ya estaba al borde del colapso, pero en el Pacífico, Japón seguía resistiendo. A pesar de las pérdidas, a pesar de los ataques, no había señales de rendición. Cada batalla costaba miles de vidas. Y entonces surgió un problema. ¿Cómo detener una guerra sin perder aún más millones de personas? Estados Unidos tenía dos opciones. La primera, invadir Japón. Pero los cálculos eran aterradores. Se estimaba que podrían morir millones de soldados y civiles. La segunda opción era algo completamente nuevo. Un arma nunca antes usada en la historia de la humanidad. Un arma capaz de destruir una ciudad entera en segundos. El resultado de un proyecto secreto, conocido como el Proyecto Manhattan. Durante años, científicos trabajaron en silencio, sin que el mundo supiera lo que estaban creando. Y finalmente, lo lograron. Habían creado la bomba atómica, un poder tan destructivo que ni siquiera quienes la construyeron comprendían completamente sus consecuencias. Pero aún había una pregunta. ¿Realmente la usarían? La decisión no fue simple. Era una elección que definiría el futuro del mundo. Una elección entre continuar una guerra larga y sangrienta, o terminarla de una forma rápida, pero devastadora. Y entonces se tomó la decisión. Una decisión que cambiaría la historia para siempre. Dos ciudades fueron elegidas. Dos nombres que el mundo nunca olvidaría. Hiroshima y Nagasaki. Lo que estaba a punto de suceder no tenía precedentes, y nadie estaba preparado para verlo. 6 de agosto de 1945. Era una mañana aparentemente normal en Hiroshima. El sol ya iluminaba la ciudad. Las personas caminaban hacia sus trabajos. Los niños jugaban. Todo parecía en calma. Y entonces apareció en el cielo un avión, volando alto, silencioso, casi imperceptible. Nadie imaginaba lo que llevaba consigo. A las 8:15 de la mañana, todo cambió. Una luz, intensa, cegadora, imposible de describir, más brillante que el sol. En una fracción de segundo, la temperatura se elevó a niveles extremos. Personas que estaban al aire libre simplemente desaparecieron. Sombras quedaron marcadas en paredes, como si el tiempo se hubiera detenido en el último instante. Luego vino la onda expansiva,
Edificios enteros fueron destruidos como si fueran de papel. Calles enteras desaparecieron. La ciudad dejó de existir. Pero no terminó ahí. Minutos después, el cielo cambió. Una nube gigantesca, en forma de hongo, se elevó sobre lo que quedaba de Hiroshima. Oscura, imponente, aterradora. Era la señal de que algo nunca antes visto había ocurrido. Y mientras el silencio comenzaba a tomar la ciudad, los sobrevivientes comenzaron a moverse, confundidos, heridos, sin entender lo que había pasado. Muchos caminaban sin rumbo, con la piel quemada, con los ojos llenos de miedo. Algunos llamaban a sus familiares, pero no había respuesta, porque en segundos todo había desaparecido. 3 días después, 9 de agosto de 1945, la historia se repitió. Nagasaki, otra ciudad, otro instante, otra explosión devastadora. El mismo destello, el mismo horror, la misma destrucción. 2 ciudades destruidas en cuestión de segundos. Pero lo más aterrador es que ese no fue el final, porque lo que vino después fue aún peor. Después de la explosión vino el silencio, un silencio pesado, extraño, casi irreal, pero no duró mucho. Pronto comenzaron a escucharse voces, gritos, personas pidiendo ayuda, buscando a sus familias, intentando entender lo que acababa de ocurrir. Hiroshima ya no era una ciudad, era un escenario de destrucción total, calles irreconocibles, edificios reducidos a escombros, fuego por todas partes. Y en medio de todo eso, los sobrevivientes, personas caminando lentamente, con la ropa quemada, la piel gravemente herida, algunos en completo silencio. Muchos no sabían hacia dónde ir, otros simplemente caminaban sin rumbo. El calor había sido tan intenso que dejó marcas imborrables, pero el verdadero peligro aún no era visible. Horas después, algo extraño comenzó a caer del cielo, una lluvia oscura, negra, pesada, contaminada. Las personas, sin saberlo, entraban en contacto con algo mortal. Radiación, un enemigo invisible, que no se podía ver, ni oler, ni evitar. Días después, los síntomas comenzaron. Debilidad extrema, náuseas, caída del cabello, heridas que no sanaban. Personas que parecían haber sobrevivido comenzaron a morir lentamente. Y lo peor, nadie entendía por qué. Los médicos no sabían cómo tratarlo. No había cura. No había explicación. Era algo completamente nuevo. Miles murieron en los días siguientes. Y muchos más, en los meses y años después. Familias enteras desaparecieron. Historias quedaron sin final. Y los que sobrevivieron tuvieron que cargar con las consecuencias por el resto de sus vidas. Pero más allá del dolor físico, había algo aún más profundo. El trauma, el recuerdo constante de ese instante, de esa luz, de ese segundo, que cambió todo. Porque aunque la explosión duró solo un momento, sus efectos nunca terminaron. Pero hay algo que casi nadie te cuenta sobre Hiroshima y Nagasaki. Algo que va más allá de la explosión, más allá de la destrucción, más allá de los números. Las personas que sobrevivieron nunca volvieron a tener una vida normal. Fueron llamadas Hibakusha, que significa sobrevivientes de la bomba. Pero sobrevivir no significaba estar a salvo. Muchos de ellos fueron rechazados por la sociedad, discriminados. Se creía que estaban contaminados, que podían transmitir enfermedades, que eran diferentes. Algunos perdieron oportunidades de trabajo, otros nunca pudieron formar una familia. Vivieron con miedo, no solo por lo que habían pasado, sino por lo que aún podía venir. Porque la radiación no desapareció, permaneció en sus cuerpos, silenciosa, invisible, actuando con el paso del tiempo. Años después, personas que parecían sanas comenzaron a enfermar. Cáncer, enfermedades extrañas, dolores que nadie lograba explicar. Niños naciendo con problemas, familias marcadas por algo que no podían ver ni evitar. Y mientras todo eso ocurría, el mundo seguía adelante. Muchos países comenzaron a desarrollar sus propias armas nucleares, como si la lección no hubiera sido suficiente,
como si ese segundo no hubiera sido suficiente. Pero para quienes estuvieron allí, ese momento nunca terminó. Siguió vivo en sus recuerdos, en sus cicatrices, en sus historias. Historias que durante años no fueron contadas, por miedo, por dolor, o simplemente porque nadie quería escuchar. Y quizás lo más impactante de todo es que esto no es solo pasado, es un recordatorio de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando el poder supera a la humanidad. Porque la verdadera pregunta no es ¿qué pasó? La verdadera pregunta es ¿podría volver a pasar? Dos ciudades, un solo segundo, y un antes y un después en la historia de la humanidad. Hiroshima, Nagasaki, nombres que no representan solo lugares, sino recuerdos, dolor y una advertencia. Porque aunque el mundo ha cambiado desde entonces, el poder que destruyó esas ciudades sigue existiendo. Hoy las armas son aún más fuertes, más rápidas, más devastadoras. Y eso nos deja con una realidad inquietante. La historia no está tan lejos como parece, pero también nos deja una lección, una que no debería ser ignorada. Que el verdadero poder no está en destruir, sino en evitar que algo así vuelva a suceder. Porque ese segundo, ese instante en el que todo desapareció, no puede repetirse. Ahora dime, ¿tú crees que el mundo realmente aprendió de esto? Déjalo en los comentarios. Y si quieres descubrir más historias impactantes que cambiaron el mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque hay verdades que merecen ser contadas. Y esta es solo una de ellas.